Hola preciosas, buenos días, bienvenidas a nuestro compañerismo de restauración. Mi nombre es Kathleen, en México. Esta semana, como saben, los días jueves estamos con el recurso de historias de salvación y el tema de esta semana es ¿se previno el suicidio adolescente? Bueno, yo quiero comenzar compartiéndoles el hermoso mensaje que esta lección me dejó y que estaba muy al inicio de la lección, y era cómo aprender a confiar en Dios, pero también en el orden que Él tiene para la salvación de cada uno de los miembros de nuestra familia. Como nos explicaba la lección, pude ver que yo también me identifiqué en esa parte donde normalmente podemos enfocar nuestra atención, nuestras oraciones, nuestra espera en un miembro de nuestra familia muy específico. Tal vez una persona que está pasando por una situación difícil y que sabemos que necesita desesperadamente de un Salvador. Pero también me hacía recordar cómo su promesa de sus planes y sus pensamientos no son iguales que los de nosotros. Entonces, que muchas veces, como en esta historia y en otra que creo que ahí más o menos nos adelanta la autora de que fueron varios hermanos que fueron alcanzados de esta manera, el Señor usa a otras personas que nosotros no estamos considerando para ir allanando el camino. Y esto me recuerda cómo sus propósitos no son frustrados, cómo su voluntad es agradable, es buena y es perfecta, y él en el orden que él lo ha considerado el tener el panorama amplio y completo y el saber por qué, a veces empieza por otras personas que son totalmente las que no esperábamos, ¿verdad? Que comenzara por ahí las historias de salvación en nuestra familia. Entonces, esta historia de Laurel es muy bella, tiene muchos, muchos detalles lindos para meditar con nuestro amado. En lo personal, hubo algunas cositas que tocaron mi corazón y que yo quisiera compartirles. Había una parte de la lección donde Erin decía, nadie que esté a mi lado por mucho tiempo dejaría de encontrarse cara a cara con él también, porque el Señor es una parte tan intrincada en mi vida que simplemente se daba, ¿verdad? Y me parecía tan hermoso porque ella decía, no había necesidad, aunque había muy poquito tiempo, de persuadirla o de confrontarla acerca de algo, porque algo como lo que nos comentaba Karina en la semana pasada en nuestra lección, que nos abría la invitación o que me abrió a mí la invitación de decir, ¿qué estoy reflejando? ¿Cómo me ven a mí los demás? ¿Realmente puedo transmitir el amor del Señor a todas las personas que conviven conmigo? Y entonces esta parte de la lección me recordaba eso, de cómo ella decía, es que no hay nadie que pueda estar cerca de mí que no pueda llegar a encontrarse con él. Y dije, wow, o sea, qué maravilla que podamos tener ese impacto en las personas, ¿verdad? Y sin decir nada, porque luego decía más adelante, no se trataba de que yo o mis hijos hiciéramos algo en particular, sabíamos que no podíamos hacer nada, pero como simplemente el hecho de hacer lo que ellos cotidianamente hacían, como es esa pequeña parte hermosa que ella comparte, donde sus hijos acostumbraban bajar a la sala y escuchar la palabra y luego empezar con sus oraciones en sus tarjetas de 3x5. O sea, era algo que ellos no planearon específicamente, vamos a hacer esto para que entonces mi prima, no, simplemente era algo natural, algo que ellos acostumbraban a hacer y que de eso se trata, de no forzar a hacer las cosas o no vestirnos de esa religiosidad para querer atraer a otros, que es algo muy importante que a mí estas lecciones me han dejado, que no se trata de religión, sino que ellos descubran esta relación, pero no queriéndoselas meter a fuerza, sí, sino simplemente dejar fluir el amor del Señor a través de nosotras. Y como yo les decía la semana pasada, en alguna parte que había leído, que llevemos al Señor a todas partes si no es necesario, y si no es necesario ni siquiera abrir nuestra boca, o sea, que sean nuestros actos, que sean nuestras palabras, que sean nuestras sonrisas, nuestra mirada, lo que lo refleje a Él. Eh, bueno, había otra parte
que yo quería mencionarles y fue ayer, aunque no tuve oportunidad de estar en el compañerismo de mi querida Anastasia, pero pude escuchar en el grupo de Telegram una partecita del testimonio de nuestra querida Mía y como ella hablaba de eso que muchas veces traemos arrastrando de generaciones y que en esta lección también lo tocaba, que ella decía que cuando ella se bautiza y que toda la iglesia se levanta al escuchar que ella había nacido y crecido y había sido educada como budista, pero que su familia oraba con ella y que Erin decía una parte donde la lucha era por años, generaciones de estas, si podemos decirle, pecados o condiciones espirituales transgeneracionales que ella venía cargando y arrastrando. Y me encanta porque el versículo con el que abre esta lección que dice, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades, de ese mundo invisible, de ese mundo que tiene poder, tiene autoridad y tiene dominio sobre este mundo de tinieblas, pero que ser conscientes que, eh, y es algo que se viene repitiendo en las historias, que no es algo que nosotras podemos hacer, sino como decía el devocional de hoy, nuestra fortaleza no es luchar, porque no tenemos, aunque obviamente Dios nos ha dado esa armadura espiritual, ¿verdad? Pero al final la mayor fortaleza que podemos tener es la confianza que tenemos en Él, en sus promesas, en que Él tiene ese poder para destruir cualquier espíritu de rechazo, de adulterio, cualquier tipo de espíritu, por así decir, que ha venido arrastrándose de generación en generación en nuestra familia y en nuestra casa. Entonces, bellas, esto es algo de lo que esta lección me hacía meditar, el saber que todo el poder es del Señor, que no hay nada que hacer nada más que dejar fluir su amor, que los demás puedan sentirlo, porque otra parte que me está recordando en este momento es cuando la razón por la que ella llegó ahí era porque sus padres temían que ella se suicidara. Ya era tan evidente que muchas otras personas alrededor de ella se habían dado cuenta cómo era su escuela o su colegio. Y lo que dice la mamá de esta niña cuando regresa a su casa y que dice, Erin, ahí está la verdadera prueba si de verdad alguien nació de nuevo y es la forma transformada en que los demás nos ven. Y que ella decía, eso fue posible por todo el amor que tú le diste. Entonces, hay una palabra clave, creo que también en esta lección, y es el amor. Sí, el amor que dejamos fluir, el amor que no es nuestro, sino que Él pone en nuestro corazón para darle a todas esas personas que sufren, que están tal vez perdidas sin saber su camino, su destino, su valía, que no, porque al no saberse hijas de Dios, aceptadas y amadas, pues pueden surgir estas situaciones que probablemente era la que Laurel en esta historia podía haber estado experimentando. Entonces, esto es bellísimo, es lo que yo quería compartirles hoy. Voy a revisar rapidísimo el chat para ver quién está disponible, ¿ok? Muy bien. Vanessa, Celeste, Lisa y Lina, bienvenidas, bellas. Gracias por estar aquí. Yo le podría dar entonces el paso a mi querida Ruth. Ruth, ¿tú quieres agregar algo, bella? Hola, bellas, buenos días. Un abrazo a todas. Bueno, escuché la lección, querida Kathleen, y bellas todas hace un momento aquí en mi oficina, bueno, en la oficina del trabajo, y eh, sí, me impactó mucho en en la parte en que Erin cuenta en su testimonio eh, de cómo ante una situación que estaba bastante crítica, ¿verdad? En donde ya su sobrina
había tenido como estos intentos de acabar con su vida, me recuerda mucho en cómo una situación sin esperanza y que se ve realmente terrible, él tiene el poder para cambiarla en un instante, en un momento, en donde humanamente uno lo ve como el final, como algo sin solución, como algo desesperante. Él lo usa para mostrar que él sigue siendo Dios y que sigue siendo soberano. Realmente no estaba como preparada para compartir, así que anhelo con todo mi corazón que sea Él el que guíe para lo que sea que yo diga. Y realmente lo que acabo de decir no es nada de lo que había preparado. Y bueno, realmente en estos días he estado batallando con algunas cosas internas. No pude estar en el compañerismo tampoco de ayer, pero pude leer algunas cosas y me pareció tan hermoso porque de una manera u otra creo que todas venimos cargando con estas maldiciones, ¿verdad? Generacionales. En mi caso, es muy poco lo que he compartido de mi testimonio porque sé también que Él me ha llamado a ser sabia y prudente y realmente desde mi corazón ay, yo no quisiera volver a ser quien fui en cuanto a hablar de alguien más. Y por lo menos en mi familia, todos los matrimonios prácticamente están destruidos, o sea, todos. Y inclusive el de mis padres, fue en su momento destruido y fue restaurado después de 11 años. 11 años después fue que mis padres, bueno, el Señor los reunió nuevamente. Sin embargo, hubieron momentos pues en el camino difíciles porque como he aprendido ahora, que eran muchas de las interrogantes que yo tenía, eh, Él me ha mostrado en su verdad de que una vez que un matrimonio es restaurado es como que hay más luchas y más pruebas y que Él es el único que te mantiene firme. Y eso, a pesar de que yo no lo he vivido, sí, Él ha respondido varias interrogantes que Él he hecho y lo pude ver en el matrimonio de mis padres, en el cual esa lucha siguió dándose y el enemigo pues tomó ventaja en muchas áreas. Y nosotras somos tres hermanas, dos estamos casadas y cuando yo la primera vez vi que esto sucedió con mi hermana, vi cómo el enemigo tomó ventaja y destruyó, digo temporalmente porque sigo creyendo que sus planes son buenos y que la salvación va a llegar. Eh, Luego pues sucedió en mi caso y bueno, sigo creyendo pues en esa salvación que va a venir de Él. Una de las cosas que tú mencionabas es que nosotras no tenemos que pelear en esta batalla por nuestras fuerzas y que no es necesario confrontar. Y Él me ha guiado mucho a eso, a guardar silencio, a quedarme callada. Inclusive al punto de que llegaba al inicio, muy al inicio de mi viaje, a ser cuestionada en la forma en que yo reaccionaba, en que no me defendía, en que no exigía, en que no buscaba. Y a pesar de que yo no lo conocía a él todavía, realmente como ahora poco a poco lo estoy conociendo, era algo como que yo misma sentía que no era correcto. Y luego poco a poco fui aprendiendo acerca de él en todo lo que dice en su palabra, ¿verdad? Y bueno, para testimonio, el día de la semana pasada, el día jueves, tuve una crisis repentina que llegó y ahorita luego de que recordaba después de lo que sucedió, me reía porque yo a veces le decía al Señor, Señor, si tú tienes que ponerme una mordaza en la boca para que yo no hable y no reaccione, hazlo. Y en ese momento de la crisis sucedió y realmente me quedé totalmente callada, no pasó
me quedé así, solo callada, no reaccioné, no dije nada, pero sí comencé a hablar con él luego de ella y comencé a entregarle a él mi causa, comencé a hablar con él y una de las cosas que le pedí definitivamente fue que me librara de ese momento que involucraba a mi hijo también, porque uno como madre quiere cuidar el corazón de sus hijos. Sin embargo, yo le dije al Señor que si era su voluntad que eso sucediera y que pasara, yo iba a confiar en Él porque Él todo lo hace perfecto y lo hace bueno. Y que si era necesario atravesarlo, aunque me doliera, lo iba a atravesar con Él. Y que yo iba a esperar en Él de que Él iba a librarme. Eh, lo que iba a pasar, bueno, esa crisis que el enemigo había creado, debió pasar al día siguiente. Y yo me levanté inclusive un poquito nerviosa. Eso fue jueves para viernes en la semana pasada. Y me levanté un poquito nerviosa. Y luego, bueno, intenté dejárselo a él. Y para testimonio quiero contar que el Señor cambió la situación totalmente. Lo que debió haber pasado ese viernes en la noche no terminó como el enemigo había planeado para golpearme a mí, a mi hijo, sino que fue cambiada totalmente y realmente pude ver su palabra verdadera que dice que Él nos da doble, que Él nos da honra en vez de vergüenza. Y fue muy bonito porque era una de las oraciones que tal vez no recordaba que había hecho hace un tiempo. Pasamos un momento muy bonito en familia, e inclusive al día siguiente. Y va de acuerdo a lo que tú decías, Kathleen, porque tú mencionaste algo del amor, que nosotras no debemos cuestionar ni decir nada, o sea, que no debemos hacer ver a los demás como que estamos cambiando, que estamos trabajando, que es el Señor en que Él se encarga de esas cosas. Y ese día, al día siguiente, yo estaba como tan en shock, porque tuvimos un momento inclusive en donde nos sentamos a comer como familia, a almorzar después de casi un año que no sucedía, porque yo estoy en casa de mis padres y fue bonito porque sé que es tal vez lo que el Señor está irradiando y hubo un momento en la mesa, al momento de comer, que el esposo terrenal dio las gracias por los alimentos y empezó a orarle al Señor dándole las gracias por la comida y la oportunidad de estar juntos en familia. Y yo realmente tenía los ojos cerrados orando también en ese momento, pero estaba como callada. Yo no decía nada, yo solamente estaba callada y estaba en shock, porque no lo vi venir. Y fue tan hermoso porque el Señor era como que me decía, mira lo que hago. Fue un momento realmente hermoso porque no fue nada que planeé ni como debió haber sido lo que realmente en teoría el enemigo había o me había querido asustar la noche anterior de lo que iba a pasar y terminó totalmente diferente. Y le doy gracias al Señor por eso, porque me recordó que puedo seguir confiando en Él y que realmente Él es el único capaz de hacer más de lo que nosotras pensamos o pedimos. Eh, Todavía no ha llegado el momento de la restauración. Sé que son vistazos que Él está mostrándome, pero aún siento que Él tiene tantas cosas que trabajar en mí porque sigue habiendo temor en algunas cosas y luchas internas, pero me da paz en saber que puedo seguir corriendo a Él siempre, que nunca voy a estar sola y que puedo entregarle a Él todos aquellos anhelos y deseos de salvación para mi familia en general, no solo para mi familia que Él me permitió construir con el esposo terrenal, sino para todos. Obviamente después el tener que retornar nuevamente como la manera en que está ahora no fue fácil, hubo una lucha, ¿verdad?, interna, pero con esta lección y con la manera en que Él hoy ha puesto en tu corazón, pues transmitirla a nosotras, me hace sentir amada por Él, me hace sentir de que
no es una carga o un peso que yo debo llevar, de que Él ya tiene un plan de salvación para cada una de las personas que amo, que he entregado en sus manos, y que lo único que Él me pide es que me deje seguir siendo moldeada, que me deje seguir siendo llenada por Él, y que Él se va a encargar de todo lo demás, de que realmente esa promesa en que he creído, en que si yo le creo, no solamente yo voy a ser salva, sino también mi casa, y que me está invitando a entregarme a Él y confiar y descansar, de que la salvación no depende de mí, no depende de lo que yo haga, aunque sí es muy importante poder ser instrumento en sus vasos. Y yo le digo, trato de decirle siempre, no soy perfecta, y sé que tal vez del grupo probablemente no sean las que tienen una relación más íntima con el Señor, pero sí le digo todos los días, ayúdame a amar como tú y úsame y haz conmigo como tú quieras. Y una de las palabras que él me dio hace varios meses el año pasado, que todavía le pregunto a él, porque sé que él es el que me debe responder, fue en un momento en donde él usó una palabra y me dijo que había sido escogida, y yo siempre le digo, ¿escogida para qué? No entiendo, no entiendo de qué se trata esto, pero poco a poco siento que él ha ido revelando a el sentido de actuar de una manera diferente, de ir por ese camino angosto que normalmente en su humanidad nadie elegiría, en mostrar amor cuando normalmente otras personas tomarían la piedra y lastimarían primero. Y me recordaba mucho ayer cuando hablaba con él, y perdonen que me esté extendiendo mucho en la palabra, la historia que cuenta acerca de cuando él defendió a la mujer adúltera. Yo me lo imagino a él, humanamente todo el mundo esperando a condenar a esa mujer, a ejecutarla por lo que había hecho, pero le imagino cuando él con ojos de amor y misericordia la miró y le dijo, si ninguno de ellos te condena, yo tampoco. Y creo que esa es una de las lecciones más importantes que él me ha mostrado, en que el amor realmente puede cambiar tantas cosas, y el perdón. Y le agradezco tanto realmente por haberme escogido para atravesar este camino, porque realmente siento que ha sido de bendición a pesar de todo, y quiero seguir entregándome a Él todos los días para poder que cuando Él me vea sonría. Así que bueno, es lo poco que puedo compartir con ustedes. Un beso. Muchas gracias, mi preciosa Ruth. Eh, Gracias por abrirnos tu corazón. Dijiste tantas cosas tan bellas que no sé ni qué decir, pero eh, hay, hay cosas que dices acerca de cómo Él te está guiando, preciosa. Yo veo un corazón dispuesto, un corazón abierto, y el Señor está haciendo grandes cosas en tu vida. Y muchas, yo te lo he dicho personalmente, muchas de las cosas que tú nos compartes nos habla mucho al corazón. Entonces, me alegra mucho ver cómo tienes un testimonio, Bella, con lo que tú abriste compartiendo esto. Tú tienes un testimonio de tus padres, y es algo hermoso y es algo maravilloso, porque eh, es algo muy cercano y es algo que te puede levantar en esos momentos en que tú sientes que no está sucediendo nada. Pero también nos comentabas la otra parte donde el Señor también abre tus ojos y te dice, cuando nos compartías lo de esta pequeña convivencia que tuvieron como familia, y que recordaba mucho cuando te leía esa parte de un devocional que meditamos también alguna vez en un compañerismo, y era del puño, querida, del tamaño de un puño es tu nube, pero el Señor te está dando manifestaciones de que Él está ahí y Él está obrando. Él sabe
la disposición de esos corazones que se quieren entregar a Él. Como hemos dicho muchas veces, la condición por la que llegamos aquí, todas, es, 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 es una tal vez que no es el Señor, ¿sí? Que es nuestro matrimonio, nuestra crisis, nuestras finanzas, nuestra salud, pero esa transformación del corazón que Él va haciendo para dirigirnos y querer ahora eso que Él nos da, es eso, querida, es avance. Eso yo me acuerdo que también al principio de mi viaje, yo también, y todavía, ¿verdad? Caemos mucho. Y el caer te hace que el enemigo se aproveche, ¿sí? Pero me encanta saber que estás entregando tus emociones a Él, que estás rindiendo tus emociones a Él, tus sentimientos, tus preocupaciones, tus miedos. Pueden ser cosas, como habíamos dicho, que vengan desde atrás. Yo puedo testificar que en mi familia el espíritu de temor es grandísimo, muy grande. Le tenemos miedo a muchas cosas, todos, a manejar, a hablar en público, a muchas cosas. Somos miedosos, somos esos miedosos del libro de los pies de sierra. Pero como él me gusta esto que tú decías de que aquí quiero que se rompa, aunque me recordabas cuando te escuchaba, que yo recuerdo mucho una oración que le hice al Señor y le dije, yo quiero ser el parte de aguas de esto, no quiero que esto siga para mis hijos. Y por eso me identificaba y me conmovía tanto ayer el testimonio de Mía, donde ella también decía, yo declaro que ese espíritu de rechazo se acaba aquí y son cosas que el Señor nos va mostrando y son parte de este caminar. Eh, sigue adelante, te animo mucho a que sigas haciendo lo que estás haciendo, lo que el Señor te está guiando y a seguir muy confiada en Él. Te quiero compartir esta palabra que también el Señor trajo a mi memoria mientras te escuchaba y es: el Señor, el Dios Santo de Israel, dice, vuelvan, quédense tranquilos y estarán a salvo. En la tranquilidad y en la confianza está su fuerza. Y es porque era lo que yo mencionaba al principio, de que nuestra mayor fortaleza es confiar en Él. Ahí está tu tranquilidad, Bella. Ahí está todo lo que necesitas para que los temores se vayan. En la paz, en la confianza, en Él. Muchas gracias, mi querida Ruth. Te mando un grande abrazo. Gracias por compartirnos. Bella, querida, ¿tú quisieras participar? Hola con todas, Adelante. bendiciones. Eh, Mira, sabes que yo leí, escuché la lección, pero como que no la tenía muy clara, la verdad. 2 veces la puse y no había entendimiento en mí, pero cuando empezaste a hablar y también habló Ruth, todo, empezaron a venir cositas a mi mente, recuerdos que creo que el amado quiere que les compartan. Eh, yo fui esa chica que pasó por aquel proceso de pensamientos suicidas y el Señor me trajo eso, ¿no? De que yo mucho antes de conocerle a Él, como tal vez hoy lo he conocido y lo que me falta por conocerlo, ignorantemente o no, yo no topé el mundo, no conocí el mundo como tal vez a veces se escuchan testimonios, al contrario, fui bastante casera, bastante hogareña, bastante obediente a mi madre, pero sí vine de un hogar obviamente disfuncional. Y algo que se concuerda con el tema de ayer, ¿no? Con la lección, era sobre este tema del rechazo, que cuando hay cadenas así, sí te marcan y tarde o temprano el padre permite que estas cosas salgan a la luz. En mi caso, yo no lo busqué, yo no lo quise, tal vez yo no fui a los pies del Señor porque alguien me hablaba de Él ni nada, sino al contrario, siempre mi mami en su ignorancia, lo que sea, ella ponía música o prédicas cristianas, pero sin ser practicante, ¿no? Y yo recuerdo cómo el Señor, o sea, desde ahí te va guiando, cuidando, como dice, el oír la palabra es el que te ayuda, ¿no? En tus tiempos de. Y años más tarde, cuando yo me caso, viene a salir esta herida de rechazo, viene a salir estas heridas de abandono, viene a salir estas heridas de matriarcado, de incredulidad, de duda, de todo lo que podemos tener. Y empieza mi batalla.
en el cuanto a tu identidad, en el cuanto al enemigo te hace creer y te identifica como rechazada, abandonada, no amada, no deseada y en fin, un montón de cosas que en mi espíritu yo era tan débil que atenté muchas veces. Nunca puedo decirlo aquí, hice cosas indebidas allá, pero en mis pensamientos estaban las ideas de cómo, ¿no? Y tuve muchos, llamémoslo así, ataques espirituales. Yo sé que eso va más allá, son temas más allá, pero aún así sin haberme yo metido con cosas como brujería y todo directamente. Más cuando yo puedo compartirles que a veces nosotras hemos sido como ministradas por alguien que nos dijo, nos compartió, mira, busca, mira este link, mira aquello, mira esto. Quiero compartirles que el amado fue directamente por mí. Que esa es otra de las cosas, no como la chica aquí que tal vez fue movida a un lugar, a una casa, sino que el Señor fue por mí directamente y yo no lo sabía. Él fue a mi rescate, él sabía, ¿no? Cómo tenía que liberarme, cómo tenía que amarme, cómo tenía que darme nueva identidad. Y justo ayer yo hablaba con una persona que vino y me pedía eso, ¿no? Que estaba batallando con este tema de la identidad. Y antes de hablar yo oré todo y justo en mi escritorio yo tengo unas notitas y yo le decía al Padre, ¿y ahora qué le digo? No, o sea, yo no quiero hablar por hablar. Y justo ahí decía, lee esto, y estaba al revés encima, y decía, eres linaje escogido, real sacerdocio, y yo me acuerdo que le detuve a ella ahí y le dije, quiero que lea esto. Y ella leyó, ¿no? Le dije, porque esto es lo que a mí me sacó de aquel valle, ¿no? Yo recordé en ese entonces, por eso yo desde ayer acá he venido recordando esto, de que no necesariamente a veces tenemos personas que nos están impulsando, echando el hombro, la mano, sino que a veces el Padre va directamente por aquellos que ha escogido. Y algo que me traía desde ayer acá es eso, ¿no? Lo vil y menospreciado escogió el Señor para avergonzar a los sabios. Y a mí me encanta porque antes yo recordaba esa parte y lo recordaba literal como vil y menospreciada, pero en mal plan. Y ayer cuando hablaba con esta persona fue algo tan poderoso porque yo le decía, siéntase feliz y siéntase halagada de que somos lo vil y lo menospreciado que Él escogió, o sea, que nos vio con dignidad, que nos vio con amor, que no es que eso, no somos lo peor y la basura, no nos sintamos como esa basura botada en el basurero, sino que sintámonos como esa basura que Él coge y limpia y purifica. Y eso les quería yo compartir que como dicen, ¿no? Sí, yo creo que todas pasamos por momentos muy fuertes en la carne, muy fuertes, donde la fe se pone a prueba y nuestro espíritu tiene que crecer porque la carne tiene que menguar. Hoy por hoy está igual pasando algo así que en su tiempo yo les contaré que el Señor me ha puesto, como digo, una activación de esta fe más allá de lo que yo pueda entender, de activar. Y lo que les quería compartir, que cuando uno, o sea, de verdad no corta eso, no decide cortar, tiene que ser tan pronto, porque eso avanza. En mi caso, este tema del suicidio, de malos pensamientos y de cosas, y del rechazo llegaron hasta incluso cuando yo tuve mi primer embarazo. Tanto así que lo perdí, porque rechacé ese embarazo, aún sabiendo lo que Dios quería, digámoslo así, pero no lo había tomado para mí. Y cuando tuve esa pérdida, eso lo recordé ayer y decía, tú decides cuando una pérdida llega a tu vida, llámese de qué forma sea, si esa pérdida te catapulta al camino del Padre o te mata. No hay más, no, solo tienes dos opciones. Y yo le daba tantas gracias a Dios que le decía, es difícil que entiendan esa parte cuando hemos pasado por esos procesos, porque pueden decir, no, pero es muy fácil, tienes que salir y busca ayuda. Y yo le doy gracias a Dios de verdad porque Él fue por mí, permitió tantas cosas, no como tal vez he leído del mundo, pero las que permitió han sido las que me han mantenido anclada, perseverando y confiando de que Él puede. De que Él puede, de que Él va por nosotras, ahí en ese hueco, en esa oscuridad, en eso donde nos podemos hallar a veces, pero si uno clama y no hay nadie y simplemente le dice, ayúdame porque yo no puedo, yo fui liberada por Él directamente. Él puso instrumentos también de bendición que acudieron a mí ya en su tiempo para hacer dichas liberaciones por iniquidades pasadas que el Señor me pudo traer a memoria.
Entonces, miren que a veces no es que nosotros hacemos como tal cosas o pactos, sino que venimos arrastrando, como dice su palabra, iniquidades de nuestros antepasados. Pero Él fue por mí, porque Él quería que en mí se rompan esas cadenas y hoy yo estoy segura que se han roto. Yo estoy segura que se han roto porque si antes era nada de lo que pasaba y me llevaba a esos pensamientos, lo que hoy el Padre sabía que iba a pasar, tal vez Él sabía que, oh por Dios, ella no va a ser como Pedro que se va a catapultar, sino tal vez ella puede ser como Judas, que eso le va a llevar allá. Él fue por mí y aquí me tiene y le doy gracias porque se puede salir directamente con Él de la mano. Bendiciones. Gracias, preciosa. Gloria a Dios por tu testimonio. Qué bonito. Hay una parte que me conmovió muchísimo porque me identifiqué mucho. Creo que el espíritu de rechazo es algo común en muchas de las que estamos aquí reunidas porque de una o de otra manera lo hemos experimentado. Y lo que nos compartías de esa pérdida también pasó. También pasó y también el Señor me mostró lo mismo, que me sentía tan rechazada que eso yo lo transmití en mi embarazo y en el momento en que yo estaba casada, como no estaba en mis planes todavía tener un hijo, yo también, y cargué con mucha culpa, sentí que mi rechazo había sido la causa de haberlo perdido. Entonces, me hiciste recordar esto, pero realmente ahora lo veo con el Señor fue encajando piezas para ir sanando esa parte, porque yo también puedo decir que gracias a su rescate, como lo hizo contigo, gracias a que Él nos escogió y nos eligió, él ha hecho y ha roto muchas cosas en tu vida, Bella. Sé que en la vida de Celeste también por ese hermosísimo testimonio que hace unas semanas nos compartió, y en muchas otras mujeres que tal vez están ahí guardados en el corazón y todavía no son abiertos y compartidos, pero sé que él ha roto y ha destruido muchas fortalezas en nuestro interior. Gracias, preciosa, por compartirnos. Damos por terminado nuestro compañerismo. Les agradezco mucho estar aquí a todas. Nos vemos la próxima semana con otro capítulo y las invito a los demás compañerismos de esta semana. Sean todas muy bendecidas. Les mando un grande abrazo. Bye. Buenas tardes, mi nombre es Nelly de la República Dominicana. Hoy vamos a tener nuestro compañerismo de hoy sábado con el tema de prevención de suicidio en adolescentes, del libro de Historias de Salvación. En esta ocasión vamos a hablar, o más bien yo le voy a testificar al leer y escuchar también la lección, porque la pude escuchar, de lo importante que es la oración, más que todo de cómo la importancia de la oración, la importancia del amor, también aquí en esta historia. Aquí nos enseña varios principios y varias cosas en esta maravillosa historia de la sobrina de la escritora de Erin, de una de sus sobrinas que no vivía con ella, vivía en Tokio, creo que fue, sí. Entonces, su hermano se había casado con Keiko y tenían 2 niñas, pero vamos a hablar de una de ellas. Entonces, con relación a la historia de salvación de esta semana, lo primero es que la batalla no es nuestra. En esta historia tan maravillosa podemos ver que la batalla no es nuestra, que la batalla, como dice en uno de los libros de la Biblia, en Efesios, que la batalla es espiritual, que
que todo lo debemos llevar a Él, de que las promesas que Él tiene para nosotras, para nuestros hijos, también está válida para nuestra familia extendida. Y también, como vimos en semanas anteriores, también es válida para lo que nos rodean, ¿ah? Porque también vimos esto en otras semanas. Como dije, nuestra lucha no es humana, es espiritual. En que cuando nosotros tenemos o queremos la salvación de alguien, debemos, de un hijo, de una familia, debemos saber que no estamos peleando humanamente, sino todo es espiritual, que no veamos a la persona, que no veamos a la circunstancia. También, como dije al principio, esta historia habla de oración, de una oración persistente, constante. En la historia, cuando la sobrina llega a la casa de la tía de la escritora, y en un momento donde ella estaba reunida y estaban leyendo la Biblia y escuchándola también, esta sobrina pudo ver y de alguna manera interesarse, porque el Señor era que ella estaba trabajando. También dice la escritora que fue por poco tiempo que ella fue, y quizás humanamente uno queriendo la salvación de alguien, y más si viene a nuestro hogar, piensa que las cosas no pueden suceder. Sin embargo, el Señor comenzó a orar de inmediato, y vemos cómo ella se interesó, y uno de sus primos le fue a enseñar que ella estaba en un lugar donde se oraba constantemente, y ella era una bebé, y ahí ella estaba con su familia. Ahí ella estaba con su familia, como cada día en esas reuniones se oraba por ellas y su mamá y su papá. Entonces también debemos y sabemos y aprendemos en esta maravillosa historia de que la salvación viene de Dios y no del hombre. Cuando el Señor comenzó a trabajar en el corazoncito de ella, y ella inmediatamente quiso que le hicieran, que le enseñaran la manera de acercarse al Señor. Y dice la historia que el hijo de Erin le hizo orar, repetir la oración del pecador. Luego la llevaron a una iglesia. Hubieron muchas actividades, pero lo más importante ahí fue que el Señor comenzó a obrar en el corazón de la joven. Debemos también saber que Dios es el que transforma el corazón. A veces usamos muchos métodos, usamos o queremos usar muchas estrategias humanas, y de alguna manera, quizás digo yo, no están totalmente mal, porque la historia dice que la llevaron a una iglesia, que la involucraron en unas actividades, pero cuando ella comenzó a querer del Señor fue cuando el Señor comenzó a tocarla, cuando ella estaba en la casa de la tía y de alguna manera quiso lo que ellos tenían. Esto, cada día, yo digo que cada historia de salvación confirma la otra, porque ella quiso lo que ella vio quizá en sus primos, en el hogar de la tía. Entonces, más que, como dijo la misma escritora, más que confrontarla, la persona que está alrededor de ella, ya lo dice, la persona que está a mi alrededor van a escucharme hablar, demostrar lo que el Señor ha hecho en mi vida. Es decir, su constante hablar, su proceder, su responder, todo respira el Señor. Entonces, no fue que ella confrontó a la sobrina, no fue que ella vino, mira, me dijeron, o tu papá. No, ahí nos enseña, esta historia nos enseña. A mí me encantó leerla y escucharla, porque no sé si todas, pero yo tengo personas muy cercanas a mí que realmente
necesitan al Señor. Y siempre alabo al Señor por su misericordia, por su bondad, por cómo Él vino a mi vida, que fue Él quien me atrajo a Él, fue Él que me habló, fue Él que me confrontó por medio de su Espíritu Santo, fue Él que tuvo misericordia de mí, la tiene cada día. Pero al llegar también a este ministerio, yo le doy muchas gracias al Señor porque he aprendido los principios bíblicos, porque son principios basados en la palabra, de cómo conducirnos. Y cada día debemos orar, y yo oro para que el Señor ponga en mí, en mi corazón, en mi mente, en mis palabras, en mis gestos, su amor, su misericordia, me llene de su Espíritu Santo, porque realmente esto es lo que debemos tener para predicar a aquellas personas que están a nuestro alrededor, hijos, esposo, amiga, persona cualquiera, porque con esto es que predicamos, con esto es que las personas que no tienen al Señor van a querer tener lo que nosotras tenemos. Entonces, esta historia de salvación tan linda, de una joven, de una adolescente, al final de la historia, casi al final, ella narra, es decir, la escritora narra lo que la joven luchaba, cuál era el motivo, la razón por la que ella se sentía de esta manera, que era el de querer llenar las expectativas de los demás, de sus padres, de la sociedad. Y a veces nosotros minimizamos algunas situaciones o personas, incluyendo adolescentes. Yo trabajo en una escuela. Yo no trabajo directamente con ellos, yo trabajo en la oficina. Pero por la misericordia del Señor, algunos de ellos, ¿por qué? No sé. Estos jovencitos a veces me ven, me saludan. Tengo algunos que van a la oficina, tienen que transcurrir unos pasillos, un pasillito un poquito largo. Sin embargo, ellos cuando pueden, no siempre, porque hay reglas en la escuela, las oficinas no pueden estar ellos pasillando, pero ellos se escapan, y van a saludar, nada más vienen a saludarla. Y realmente yo oro por ellos, oro por su vida, oro por uno en especial que aunque él no lo exprese abiertamente, pero tiene muchas luchas. Y en años anteriores, es decir, 1 año, 2 años atrás, que él empezó a ir a la oficina, él me decía, me gusta estar con usted, porque usted me escucha, me gusta venir aquí. Entonces, yo como le cogí ese aprecio y ese amor, pero también conocí, y eso no es excusa, pero es algo importante en la vida de los jóvenes, su entorno, su madre. De rápido la vi un día, y no quiero llegar a juzgar, claro que no, pero sí eso, así como nosotras influenciamos en bien, así como nosotras nos llenamos del Espíritu Santo y queremos que el Señor obre por medio de nosotras, de nuestro vivir, de nuestro testimonio, así cuando un joven tiene en su entorno lo negativo, también eso tiene influencia en la vida de ellos. Esta joven, este testimonio, habla de la sobrina de Eri. De alguna manera, ella no estaba totalmente en un ambiente de violencia ni nada de eso, pero ella también narra de cómo el padre de ella, de alguna manera, en tiempos de su juventud, renegó porque vio algunos abusos en unos amigos. Y eso va de generación, a veces de generación, lo que nosotros tenemos e influenciamos en bien o en mal en nuestros hijos.
Pero también así como procuramos, así como buscamos al Señor para la salvación de nuestra familia, de nuestros hijos, a nuestro alrededor hay muchos jóvenes. Le digo esto de la escuela, es para poder también testificarle o decirle que debemos tener esos ojos abiertos para esos jóvenes, esos adolescentes que están en nuestras vidas o que llegan a nuestras vidas, para que también nos enfoquemos en ello. Esta historia de salvación, cada historia enfoca a gentes diferentes, con luchas diferentes, con edades diferentes, personas relacionadas diferentemente con la escritora, porque la historia pasada fue de una persona que no tenía nada que ver con la vida de ella. Sin embargo, aquí el punto clave de estas historias es que nosotras seamos cartas leídas, que nosotras aprovechemos en el Señor cada oportunidad que Él nos da para predicarle, no confrontar, sino predicarle a las personas que llegan a nosotros, que viven con nosotros, que vienen de pasada, pero también aquellas que no tienen relación alguna quizás con nosotras, en familia, en amistad, pero el Señor quiere que vayamos a ella de manera diferente, de la manera que Él quiere, que es en amor. La historia de esta semana, cuando la joven acepta al Señor, cuando el Señor la liberta y le quita todos esos miedos, todos esos prejuicios, todas esas luchas que ella tenía, y ella regresa a su hogar. Su madre la vio diferente, ella llegó diferente, llegó llena del amor del Señor, llegó llena del espíritu, de la paz, de todo lo que el Señor da. Y eso que ella vio y vivió en donde su familia, donde su tía, ella lo llevó donde sus padres. Dice el testimonio, la historia, que la madre Keiko la llama y le agradece el amor de Erin para con ella. Y ella de alguna manera no la interrumpe para decirle que todo fue el Señor. Y sabemos que todo fue el Señor, pero también ella lo dejó abierto para que todas aprendamos a dar ese amor, porque ese amor que da la escritora no es un amor fingido, no es un amor esforzado, no es un amor enseñado en palabras, es un amor transmitido del Señor. Ella ha sido llena del amor del Señor, de su palabra, de sus promesas, de todo este tiempo de búsqueda y de querer aprender de Él, cómo ella poder ser embajadora, poder tener ese ministerio de la reconciliación que tantos debemos tener y predicar y enseñar. Entonces, esta historia de salvación tan bonita, con este tema tan fuerte de la prevención de suicidio en adolescentes. En la historia se narra y sabemos que hay un porcentaje enorme de suicidio en adolescentes, no solamente en adultos, ni muchas veces hasta niños, pero en adolescentes, porque ellos cargan muchas luchas de identidad, emocionales, espirituales. Vuelvo y les repito, no trabajo directamente con los jóvenes ni con los niños, no doy clase, trabajo en la oficina, pero puedo estar en reuniones, puedo ver, gracias a donde yo trabajo es una escuela de la iglesia, y ahí se trabaja mucho en lo espiritual, pero no minimicemos eso de que los niños, de que los jóvenes, de lo que los adolescentes puedan sentir. Busquemos siempre la guía del Señor, así como Él. También hagamos esos altares de oración, no solamente por nuestra familia, hagamos esos altares de oración
por los amigos de nuestros hijos, por los amigos de nosotras, por los compañeros de trabajo, por su familia, por los niños de la escuela donde van nuestros hijos, por quienes ellos se rodean, por ellos mismos, por todas esas luchas que no vemos, pero ellos tienen, que no podemos humanamente hacer, no podemos humanamente ayudarlos, pero sí espiritualmente. Y espiritualmente es orar, espiritualmente es dar amor cuando tengamos esa oportunidad, no juzgar, no minimizar, saber escuchar y entender, y siempre dejar que sea el Señor quien nos guíe. El final de esta historia, de esta semana, es que la obra es del Señor, que la salvación viene del Señor, que quien murió en la cruz fue Jesús y por medio de esa sangre tenemos vida eterna, de que debemos seguir siendo, porque cada semana la historia lo dice, ser esas cartas leídas, dar ese abrazo y ese amor que solamente viene del Señor. Y saber, no cansarnos en la oración, porque también, imagínense, ellos estuvieron orando desde que ella estaba una bebé, decía la historia. Le enseñaron una foto y ella estaba una adolescente, decir que pasaron 15 años quizás orando por ella, y no solamente por ella, por sus padres, por su hermana. También esta historia es un principio para otra historia de salvación que va a continuar, como dice la escritora, porque por medio de ella, por medio de esta jovencita que vuelve a su hogar, y allá en su hogar no tuvo que defender, no tuvo que confrontar, no tuvo que hacer nada, sino ella nada más reflejó lo que había recibido, el amor y el perdón del Señor. Y allí también ella, con ese ejemplo que recibió en la casa de su tía, ella fue a dar ese ejemplo allá. Qué lindo es eso, fue a dar ese ejemplo allá. Y para la próxima semana hay más historia de salvación, de ese primer paso de esa jovencita, que también eso es una gran victoria, cuando un niño, cuando un joven puede aceptar al Señor, puede vivir, puede recibir ese amor, porque por medio de esto puede traer también a su familia, a sus padres, a sus hermanos. En ocasiones anteriores yo he testificado que dentro de mi familia, mis padres y mis hermanos, yo fui la primera que acepté al Señor, gracias a Él, por su misericordia. Fui la primera, y meses después, lo hizo mi madre. Creo que 2 años después lo hizo mi hermana, la que me sigue a mí. En aquellos años, mi hermana más pequeña tenía como 2 o 3 años, y ella fue creciendo en la iglesia, pero también hizo su decisión, lo testifica ella, cuando estaba una adolescente. Y por último, ya ese duró un poquito más, duró como algunos, no recuerdo, 8 o 9 años, mi hermano. Y gracias al Señor, gracias, que mi madre con mis hermanos y nuestra familia podemos servir al Señor. Pero todo comenzó por una adolescente de 16 años que le dijo sí al Señor. También, igual que aquella joven, no tenía esos indicios, pero sí me sentía vacía, triste, quería llenar mucho mi vacío con muchas cosas, pero pude acercarme a Él y hacer la diferencia. Entonces, vamos a seguir reflejando ese amor, siendo esas cartas leídas para poder seguir influenciando a quienes nos rodean. Se nos está acabando el tiempo, pero le doy gracias a las que se pudieron conectar, a las que estuvieron de oyente, y le insto a que podamos seguir en cada compañerismo de cada semana, empezando el martes, y nos vemos la próxima semana en nuestro compañerismo de cada sábado. Bye bye.